Hecha las reviews de la 5080 y 5090, toca empezar a comparar con otros modelos. ¿No sabes que hicimos la review de estas GPUs? Por Dios, corre a verlas porque no tienen desperdicio. Y en este caso nos centramos en la 5080 y 4080 Super. Nota, lo hicimos con la última 4080 Super que había en el almacén, ¿eh? Ya sabéis que Nvidia suele descatalogar las versiones tope de gama de generaciones anteriores de forma escalonada. Lanzadas las nuevas RTX 50, las 4090 y 4080 Super se han dejado de fabricar, ¿vale? Vamos a lo que vamos, a lo que hemos venido. Voy con las especificaciones técnicas de ambas, venga. Ambos chips traen el nodo de 5 nanómetros de TSMC, pero tenemos arquitectura Ada Lovelace en la 4080 Super y Blackwell en la 5090. Asimismo, la primera trae un chip AD103 y la segunda un GB203. Nvidia ha seguido la misma numeración. De hecho, tenemos casi el mismo tamaño en el día del chip en cuanto a superficie, milímetros cuadrados. En la RTX 4080 Super tenemos 10.240 CUDA cores, 320 Tensor cores y 80 RT cores. En la 5080 vemos 512 CUDA cores más, 16 Tensor cores más y 4 RT cores más, poco más al fin y al cabo. Nvidia ha subido las frecuencias en la 5080 porque la 4080 Super trae un boost clock más o menos de 2,5 GHz, mientras que la 5080 puede sobrepasar esos 2,6 GHz en muchos modelos. Os puede parecer poco, pero 100 MHz no es ninguna tontería en GPUs. Vamos a la VRAM, ambas vienen con 16 GB, lo que cambia es la tecnología de memoria. GDR6X para la RTX 4080 Super y GDR7 para la 5080. Eso implica que la 5080 sea 4 gigabits más rápida, ninguna tontería, y el ancho de banda sea 960 GB por segundo. Curiosamente se ha incrementado la caché total en la 5080 porque la L1 se asigna por SM, Stream Multiprocessor. El hecho de que la 5080 tenga más Stream Multiprocessors hace que tenga más caché, pero nada, poco más, tiene 4 más. Así que el aumento no es una barbaridad, pero bueno, yo lo digo, ¿eh? Otra de las diferencias está en que la 4080 Super utiliza PCI Express 4.0 en 16 raíles y la 5080 5.0 en 16 raíles como interfaz. Sin embargo, lo tocho está en el TDP. 300 vatios para la 4080 Super, más o menos de consumo total, y 360 para la 5080, que será el consumo bastante más, o sea, mayor. La buena noticia es que de base la PCB de la 5080 es más pequeña y podremos ver modelos más compactos que la 4080 Super. Ahora bien, la 5080 que hemos usado es una Asus TUF Gaming de casi 4 slots y la otra tiene unos 2,5 slots, es una de Zotac, una Super Trinity Black Edition. Entonces, va a depender mucho de las medidas que estéis barajando entre los modelos que os interesan, modelos custom. Ya sabéis que Founders Edition miden menos, pero los modelos custom siempre miden más. Menudo rollo os he soltado. Vamos ya con el banco de pruebas y ya al turrón. Mismo banco de pruebas que las últimas reviews, aquí os lo ponemos, nada extraordinario que comentar, la fuente es perfectamente viable para los dos modelos, eso sí, la 4080 Super solo necesita 750 vatios, ¿vale? Dejémonos de cháchara y vamos con las pruebas, que es lo que queréis. Vamos al lío, comenzamos con Fire Strike y ya es costumbre ver que conforme más exigencia del test, más diferencia hay entre ambas GPUs, gana la 5080. En Time Spy Ultra vemos menos diferencia aunque sigue siendo notable. En Port Royal, que es un test Ray Tracing, la cosa se pone interesante, ¿vale? Hay diferencia ahí importante. Pero donde la cosa se pone interesante es en Blender. Rendimientos muy similares y poca diferencia aquí entre ambas, ¿eh? Yo no quiero decir nada, ahí se queda la cosa. Renderizado 3D, son pruebas de Blender. Vamos ya con gaming, que es lo que estáis esperando, va. Señores y señoras, juegos sin Ray Tracing y sin DLSS. Los hemos probado al máximo de gráficos en 1080p, 1440p y 2160p. De momento, repetimos y juegos. Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Counter-Strike 2, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Dragon Age, Baywatch. Empezando por el 1080p, vemos aumento de FPS sólidos, siendo algo más luchado en Dragon Age. Sin embargo, estos GPUs están pensados para el 4K, chicos, ¿eh? No nos motivemos. 2K, llegamos aquí y la 4080 Super aprieta Marvel Rivals y CS2, pero en el resto de juegos podemos ver una gran diferencia. A saber, Cyberpunk
Alan Wake y Hogwarts Legacy. Ahora bien, el 4K es el que interesa y aquí la cosa se aprieta muchísimo y entiendo ciertas críticas a la RTX 5080 en Dragon Age, menos de 10 FPS de diferencia, en Cyberpunk poco más de 10, en Marvel Rivals, bueno, todo va a depender del juego, lo que es innegable es que tenemos 16 GB en ambas GPUs y los aumentos de FPS en 4K sin tener tecnologías de por medio van a estar bastante limitados. Así que vamos con las pruebas del DLSS que ahí va a traer cola, ¿eh? La RTX 4080 Super no tiene acceso a Multiframe Generation, la gran novedad de DLSS 4, en cambio la 5080 sí, así que hemos activado DLSS 3 con por 2 en la 4080 Super en equilibrado y DLSS 4 con por 4 en la 5080, mismo preset. Son los mismos juegos y mismas resoluciones, mismos ajustes gráficos, exceptuando Counter-Strike 2 que no integra DLSS. Arrancamos con 1080p y hay bombas en todos los juegos, menos en Dragon Age, por decir algo. Es una locura la diferencia de rendimiento entre ambas y la peor de las victorias de la 5080 es por 35 FPS de diferencia. Subimos al 2K o QHD y se reduce la diferencia en algunos juegos como Marvel Rivals y Dragon Age. Eso sí, los demás sacan más de 150 FPS de diferencia. En Hogwarts Legacy la 5080 saca más del doble. Terminamos en 4K y aquí seguimos viendo la misma tendencia. Dragon Age, Marvel Rivals, algo más ajustados, pero el resto deja a la 5080 muy bien parada. Malos datos para la 4080 Super que consigue solo 60 FPS promedios con DLSS 3 en Cyberpunk y Marvel Rivals a poco más de 60 FPS. Complicado aquí para la 4080 Super. Vamos ahora con las pruebas Ray Tracing. La propuesta de juegos con Ray Tracing se reduce a 4, Cyberpunk, Alan Wake, Hogwarts Legacy y Dragon Age, mismo método, sin DLSS y luego con DLSS en las 3 resoluciones con todo ultra, cada una con sus limitaciones. Poca broma 1080p, resultados muy similares en los dos primeros y algo más distanciados en los últimos. En Cyberpunk y Alan Wake la 5080 no saca ni 10 FPS más. Decir que llegar a 60 FPS estables en 4K sin DLSS de por medio con Ray Tracing es un drama, ¿eh? La cosa sigue igual en 2K, incluso se reduce la diferencia a 5 FPS en Alan Wake 2. Va a depender mucho del juego, pero visto lo visto, malos resultados en los dos juegos más exigentes con el rendimiento y ninguna llega a 60 FPS, ¿eh? Yo lo quiero decir. En 4K, en nivel sin DLSS es desastroso. Ningún juego de los probados nos da 60 FPS promedios. A jugar en Ray Tracing sin DLSS en Ultra será cosa de las RTX 60 o 70. Y eso que todavía debe llegar el Path Tracing. Locurote. Vamos a ver si DLSS salva los trastos. Vamos a activar DLSS 3 y DLSS 4 en equilibrado para ver qué ocurre. Pues en 1080p la 5080 es una locura, mientras que la 4080 Super no llega a 100 FPS en Cyberpunk o Alan Wake. Es verdad que son muy exigentes, pero esto prueba que DLSS 4 es totalmente absurdo. En QHD la 4080 Super parece doblar los FPS sin DLSS, pero que ya eran malos, pero llega a 60 FPS a duras penas. Mientras tanto, la 5080 vuela por encima de los 100 FPS en Ray Tracing, en 2K y con todo ultra. En el 4K vemos la gran diferencia. DLSS 4 permite ir por encima de 60 FPS estables, mientras que DLSS 3 no consigue los 60 en los juegos más exigentes, dependiendo del juego, Podemos ver hasta el doble de rendimiento para la RTX 5080. Comentad por abajo qué os parecen los resultados y vamos ya con el consumo y las temperaturas. El único dato relevante es el consumo en carga. La 5080 consume unos 61 vatios más cuando le metemos caña. Por ello, en el modelo de Asus se pide 850 vatios de fuente y en la Zotac unos 750. Cuadra bastante. Esto lo hemos medido con OCCT, de forma individual la GPU, no el equipo completo. Es una herramienta que usamos en el taller para todos los PCcom y equipos que se testean, ¿ok? Las temperaturas son prácticamente las mismas y aquí también entra el modelo custom que elijas. Los hay que refrigeran mejor, otros que peor. Pero vamos, no os penséis que va a ser una locura demencial, al menos con estas dos, ¿vale? Solo me queda hablar de los promedios de FPS y ya termino con las conclusiones que igual no estoy de acuerdo conmigo. Me parece ideal hablar de los promedios antes de ir con las conclusiones. Ya sabéis que medimos por separado los FPS obtenidos en rasterización y con DLSS. Venga, sin Ray Tracing, ¿ok? Os digo las diferencias de FPS
entre ambas sin DLSS. 32 en 1080p, 23 FPS en 2K y 21 en 4K. Esto todo promedio. ¿Qué os parece? Estamos hablando de un 25-27% de diferencia de rendimiento solo en rasterizado. Para mí no está mal, ¿eh? Sin Ray Tracing no está mal. Con DLSS en equilibrado, cada uno con sus limitaciones, la cosa cambia muchísimo por culpa de Multi-Frame Generation, está claro. Estas son las diferencias. Ojito, 171 en 1080p, 114 en QHD y 66 en 4K. Muchos diréis, bueno, pero es que es trampa, es que la experiencia de juego no sé qué. En nuestras pruebas con DLSS 4 no observamos un cambio de experiencia a mal en gaming, ni calidad borrosa o artefactos del copón. Artefactos hay, también los hay en DLSS 3 y no me parecen nada graves como para no activar esta tecnología dándote ese impulso de FPS y aprovechando los hercios de tu monitor. Mi opinión, ¿eh? Aquí las diferencias de rendimiento oscilan entre un 70 y un 80%. Es una locura. Venga, vamos a pasar al Ray Tracing, que aquí hay telita. Diferencias de FPS sin DLSS. Aquí se viene polémica. 15 FPS en 1080p, 10 en 2K y 7 en 4K. Yo estoy en el barco de los que critican aquí a la 5080 y la nula diferencia en 4K con una 4080 Super sin DLSS de por medio. No es solo por la poca diferencia, sino que sigue siendo imposible jugar con todo ultra en una GPU de más de 1000 euros en 4K 60 FPS. Yo creo que aquí Nvidia debe darle una vueltecita. El datito del porcentaje de rendimiento, pues menos del 25%, básicamente, ¿vale? Hechos así rápidos. Vamos con DLSS, a ver, ¿qué pasa? 116 más en 1080p, 78 más en 2K y 43 más en 4K. La verdad que los datos aquí mejoran mucho y me quedo con que en 4K sí que podemos jugar a cualquier juego. En Ray Tracing Ultra, gracias a la 5080 a buenos FPS, esa es la realidad. Ya hemos visto lo que pasaba cuando con DLSS 3 equilibrado y DLSS 4 equilibrado, cada una, oye, daba lo que daba. ¿Y qué queréis que os diga, chicos? Me quedo mucho con DLSS 4. Lo hace bastante bien. Vamos con las conclusiones y rematamos la jugada, o la comparativa, mejor dicho. Pues aquí tenemos las conclusiones, ¿vale? Voy a dar mi punto de vista, aunque mantengo las mismas conclusiones que puse en el blog. Os dejo la comparativa en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que echéis ahí un ojo. La RTX 5080 para mí es superior en todos los sentidos, haciendo ciertos matices, ¿ok? Renderizado 3D. No hay casi aumento de rendimiento, importante para quien uséis la GPU con herramientas profesionales, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, ganancias de rendimiento. Pues son más importantes en 1080p y 2K. Escenario donde tener 16 GB pues va de lujo. Ahora bien, 4K. Pues sí, se aumenta el rendimiento aunque lo hace con menos contundencia en rasterizado, sin DLSS. Recordar que esta GPU va enfocada a esta resolución y es la idea. Ahora, cabe la posibilidad que tener esas 16 GB limita bastante la ganancia de FPS en 4K. Igualmente lo vamos a corroborar con la 5070 Ti, si es verdad o no. DLSS 4 es verdad que es una locura y ofrece entre un 80 y un 100% de rendimiento adicional. Es la realidad, sobre todo respecto a la 4080 Super en esta comparativa. Sin DLSS, pues sigue sin tener sentido jugar en Ray Tracing con todo ultra. Pocos FPS da más que la 4080 Super sin DLSS, lo habéis visto. Y además es injugable las dos. Consumo, pues 60 vatios más de carga, pero las temperaturas son prácticamente iguales y no me parecen datos locos, ¿vale? Más la 50.090 sí que parece más loco. Precios, pues la 4080 Super estaba entre 1.100 y 1.400 euros y la 5080 más barata que he visto, 1.400 euros, Subida de precio importante, aunque se trate de justificar con DLSS 4, ¿Vosotros sabéis qué comparativa estoy deseando hacer? La RTX 5070 Ti contra la 4080 Super. Ahí tenemos 16 GB en las dos y un precio similar, Ya os voy adelantando que va a ser un precio similar. Tened en cuenta también que la 4080 Super está descatalogada y lamentablemente será difícil hacerse con una nueva. Y si pensáis que la 5080 baje de precio en unos meses, no sé qué deciros. Lo mismo pensé con la 4080 Super cuando salieron a mismo precio y no bajaron prácticamente nada. Igual 100, 150 euros en promoción, Así. Terminado por el stock, pues pronto veréis muchas más GPUs en PC componentes, pero aquí
poco más se puede hacer. También las veréis actualizado muchos PC-Com, ¿vale? Con las RTX 5000. El stock es el que es y el suministro es el que es, no podemos hacer más. Yo me quedo con la 5080, si os soy sincero. Del SS4 me parece una locura y en esta generación destaca por esto, ¿eh? Pese a quien le pese. Por último, dar crédito al taller por su currazo y este servidor se despide. Oye, suscribíos que muchos no estéis suscritos, macho. Y os vais a perder todas las reviews que vienen. Así que nada, un abrazo a todos, gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Y como siempre, chao, chao, chao.